Hola confirmandos y confirmandas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, especialmente ahora que han vuelto estos días de frío y hoy, por ejemplo, hace bastante frío y hay viento y se nubla de momentos, así que bueno, realmente espero que se encuentren bien. En el encuentro de hoy, el encuentro número 17, vamos a hablar sobre las grandes enseñanzas de Jesús. No son las únicas enseñanzas, tampoco son las únicas enseñanzas de la Biblia, por supuesto. Toda la Biblia es parte de una enseñanza y Jesús también enseñó muchísimas cosas, pero me gustaría detenerme en estas 5 enseñanzas que ustedes van a encontrar después en el documento de Word, donde podemos observar algunas enseñanzas claves. La primera de ellas es la titulada Sermón del Monte o Bienaventuranzas. ¿Por qué bienaventuranzas? Porque el texto dice bienaventurados los que, bienaventurados, así, ¿no? En el caso de ustedes, que yo en su momento le pasé la versión de la Biblia Dios habla hoy, ahí no utiliza la palabra bienaventurado, utiliza la palabra dichosos. Así que cuando ustedes hagan el trabajo van a encontrar esa palabra, dichosos. La otra enseñanza es la de luz y sal. La tercera es aquella que dice lo que hace impuro al ser humano. En realidad en la Biblia habla del hombre, pero hoy nosotros tendríamos que hablar en otra categoría, no de hombre, sino de ser humano, que es algo que nos incluye a todos. Y por último, la quinta enseñanza, que es el mandamiento más importante, que es el mandamiento del amor. Jesús realizó todas estas enseñanzas en distintos contextos y con distintas personas. En el caso del Sermón del Monte, lo hizo ante una multitud, respondiendo de alguna forma a las situaciones que vivían esas personas que lo acompañaban, que eran personas muy humildes, sencillas, muchas de ellas desprotegidas, algunas vulneradas de sus derechos. Entonces lo que él va a hablar ahí es sobre quiénes son los bienaventurados, quiénes son los dichosos en el reino de Dios y por qué lo son. En la segunda enseñanza que se llama luz y sal, ahí Jesús le dice también a un grupo de gente, a discípulos, ustedes son la luz y la sal, pero si la luz se la tapa, no sirve de nada, y si la sal no tiene sabor, no da sabor, no sala, entonces no tiene ninguna utilidad. Y eso también nos habla sobre nosotros como cristianos y cristianas, cómo vivimos nuestra fe, cómo ponemos en práctica eso que decimos confesar, que decimos creer, porque si solamente lo hacemos con palabras, somos como una luz que se tapa y que no puede iluminar, o como la sal que no tiene sabor y que entonces no puede servir para ese fin de salar, de aumentar el sabor. La tercera enseñanza, el amor a los enemigos. Bueno, esto es algo que realmente nos cuesta mucho como seres humanos. No sé tampoco si en realidad tenemos enemigos con la profundidad de esa palabra, pero sí a veces tenemos personas con las cuales no nos llevamos del todo bien o no congeniamos, eso es parte también de nuestra humanidad, pero el desafío de Jesús acá es que justamente amemos a esas personas que nos cuesta más de alguna manera compartir tiempo, porque es muy fácil amar a las personas que queremos y que nos llevamos bien, dice Jesús, pero la clave está en amar a aquellas personas que de alguna manera no tenemos un buen trato o no toleramos,
o que quizás nos han hecho daño, y ahí entra también en juego la cuestión del perdón. Y lo que propone Jesús no es algo mágico, es decir, no es que, bueno, ahora amo a mis enemigos y ya está, o porque amo dejo que me hagan cualquier cosa, no, eso no es el punto. Nosotros tenemos que respetar y hacer valer nuestros derechos, pero a donde apunta Jesús es justamente cómo podemos crear una sociedad distinta, con otros valores, donde justamente podamos, en vez de estar generando situaciones violentas, romper ese círculo de violencia para poder generar otra cosa, otra forma de relacionarnos. No es fácil, pero debemos intentarlo constantemente. La cuarta enseñanza, lo que hace impuro al ser humano. Ahí Jesús se dirige a un grupo en particular de personas que decía que, hablaba como con ciertas cuestiones morales, ¿no? Si yo hago esto o hago aquello, entonces soy una persona pura y por lo tanto soy una persona con mayor fe o con una religiosidad más auténtica. Y Jesús dice, cuidado, porque eso son todas cosas exteriores. No para hacer esto o lo otro yo me vuelvo impuro o me vuelvo menos religioso, sino que lo que nos hace impuro es lo que sale de nosotros, lo que sale de adentro de nosotros. A saber, cuando nosotros insultamos a alguien, cuando nosotros decimos malas cosas sobre otra persona, eso es algo que sale de adentro nuestro, y quizás nosotros exteriormente podamos aparentar ser muy buenas personas, pero cuidado con lo que sale de dentro nuestro, y eso es lo que Jesús nos llama la atención al respecto. Y la quinta enseñanza, que es el mandamiento del amor. Nótese aquí, van a ver que Jesús habla de ese mandamiento importante que es amar a Dios, amar al prójimo y amarse y amar a uno. Entonces, si nosotros no podemos cumplir ese mandamiento, los otros tampoco. Y si nosotros cumplimos este mandamiento, entonces podemos cumplir los otros también. Porque lo más importante es amar. Cuando nosotros amamos, no lastimamos. Cuando nosotros amamos, no robamos. Cuando nosotros amamos, no codiciamos, no hacemos daño. Cuando nosotros amamos, no quitamos la vida de nadie, porque entendemos que esa vida es tan valiosa como la nuestra, etc. Por eso la importancia de Jesús cuando le vienen a preguntar, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él les dice esto, ¿no? Entonces no hay otra forma. La clave de todo es el amor. Y si no podemos amar, entonces no podemos vivir nuestra vida con libertad y tampoco podemos cumplir lo otro. Todas estas cosas las van a encontrar en el documento de Word, las van a tener como tareas. Si escuchan bien el video, algunas preguntas ya las respondí. Pero quería remarcar esto, hay muchísimas enseñanzas de Jesús en los evangelios que son muy importantes, no son solamente estas 5, estas son algunas de las que yo elegí porque considero importantes tenerla presente, pero hay otras también. Y a su vez toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son parte de una enseñanza, de algo que intenta iluminarnos nuestro camino cotidiano para ver qué hacemos, cómo lo hacemos, y si no hacemos algo, preguntarnos por qué no hacemos eso. Espero que puedan realizar la tarea. Como digo siempre, si tienen dudas, que me avisen, y espero que les guste esta temática que personalmente me parece algo muy lindo,
porque los textos bíblicos para este encuentro son muy bonitos y nos hablan realmente al corazón, pero también a nuestras actitudes como personas y como personas creyentes. Será hasta que nos volvamos a encontrar y bueno, estamos en contacto. Un saludo muy grande para todos y para todas.